cuando aparecen los diálogos, aproximadamente 400 años antes de Cristo, escritos. Esa es la clave, que empezaron a ser escritos. Yo no creo que Sócrates haya sido el primero que buscó la verdad en diálogos, pero lo que llaman el milagro griego es cuando ciertas clases sociales, ya no los emperadores, tuvieron acceso a escribir. Entonces se pudieron escribir los diálogos del señor Sócrates gracias al señor Platón. Y estos pues seguramente estaban compuestos de ideas de Platón o interpretaciones de Platón, ya que fueron escritos muy posteriormente a que se realizaran. Luego vino la dialéctica propiamente dicha con el señor Aristóteles. Los diálogos cambiaron mucho la sociedad en un proceso de siglos, permitiendo conceptos más estables, más universales, más confiables. Y los conceptos, para la gente que cree, esa gente que dice que basta de teoría, yo quiero acciones, pues los conceptos son los que nos permiten que las acciones no den vueltas en círculo y reflejen el pensamiento de varios, la acumulación de pensamiento. Luego aparece la dialéctica, que estabiliza durante siglos cánones de la política, de la estética, de lo bello, de lo bueno, de lo feo y la lógica. Y son productos de dialéctica, de pensamiento dialéctico, de pensamiento que se establece sobre la tensión de contrarios descubierta por presocráticos, fundamentalmente por el señor Heráclito, que es el que empieza a hablar de la tensión de contrarios que hay en la naturaleza. Así se originan los dos primeros métodos, pero luego hay 17 siglos infranqueables de aristotelismo, privando o ayudando a la humanidad, pero al mismo tiempo también con sus limitaciones. Hasta que aparece el discurso del método. Puede que haya escrito la patrística, la escolástica, los místicos, o Marc Jan, filósofos de la negación, filósofos de la pesimismo, que es problematizador. Es un ejercicio de problematización muy adelantado, que luego se va a hacer muy popular ahorita en el siglo XX. Y se llega al discurso del método, que es necesario para empezar a producir conocimiento sobre lo que no hemos vivido. Y luego, sobre la observación de patrones, se descubre o se propone el método inductivo, que aliado con el método deductivo del señor Descartes, va a permitir una ciencia y una gran arrogancia de parte de lo que es el pensamiento y una segregación de cualquier particularidad que se salía de ese pensamiento, que de alguna manera es el origen del pensamiento cibernético. Es la razón consciente de sí misma usándonos a nosotros, ¿no? O sea, ya empieza a haber una noción clara de lo que es una IA, pero en nuestros cerebros, como si fueran ordenadores. Después aparece la fenomenología resolviendo el problema de esto en el siglo XX, y hasta ahora no se ha inventado nada mejor. Se ha alimentado y mejorado con la fenomenología del lenguaje, la hermenéutica, la abducción y el pensamiento o método rizomático. Pero sigue siendo nuestra mejor herramienta para defendernos de esa razón que es consciente de nosotros y que nos usa. Esa es la fenomenología, año 1907. Y hasta ahora se ha hablado de discurso complejo por el señor Edgar Morin, de la falseación por el señor Karl Popper, del supuesto Dasein y el mundo de probabilidades por parte del señor Heidegger. Pero realmente no son aportes, son usufructuaciones o, en todo caso, en el mejor caso, son extrapolaciones de la misma fenomenología. Ahí no ha habido cambio. A todo eso, en la tecnología del espíritu, que es mi propuesta, le agregamos la clara experiencia, ¿no? La clara noción de que pensando
en lugares como estos, o pensando entre la gente, que es como hago los en vivos, hay mayor garantía de estabilidad del pensamiento que ves, porque están fuera del mundo urbano que se presta a toda clase de confusiones y usufructuaciones como las de Heidegger, Karl Popper, Derrida y otros pensadores, ¿no? Derrida, cuando habla de la supuesta deconstrucción, él no está haciendo más, hay que tomar de Husserl lo que se llama la misma falseación y la necesidad de suspender el juicio. O sea, la deconstrucción es una definición más aparatosa y rebuscada del simple suspender el juicio, es decir, de ir a la experiencia libre de prejuicios para tomar de ella lo que el fenómeno nos dice y no lo que nosotros queremos escuchar para corroborar lo que ya sabemos. Que ese es uno de los problemas observados por el gran genio, sencillo, humilde y elemental, llamado Edmund Husserl. Judío convertido al cristianismo y por lo tanto no muy querido por los sectores poderosos del judaísmo. Tenemos que saber que el judaísmo tiene muchas tendencias, o sea, los judíos como cultura. Ahí está Hannah Arendt, que cuando va a los juicios de Nuremberg no dice nada, lo que dice no le gusta a los judíos, pero no es nada en favor de los nazis, no, al contrario, es una degradación de los nazis. Lo que dice la señora Hannah Arendt, judía, practicante directa de la fenomenología, que no pretendió estar siendo original, sino simplemente aplicar el método de la fenomenología, lo que ella hace degrada mucho más en el imaginario colectivo a los nazis, porque dejarlos como monstruos es precisamente lo que le gusta al señor Nicolás Maduro, que haya un sector que lo vea como un dictador y haya otro sector que en contraposición dialéctica lo adore porque ve que en él es un guerrero contra poderosos. Resulta que eso es una falacia dentro de lo que es el mundo o las definiciones epistemológicas, pero las definiciones o los recursos, mecanismos de la nociología y de la fenomenología dicen que se trata simplemente de asociaciones apresuradas. Entonces, fíjense cómo para hablar de Maduro no tengo que degradarme a ese pésimo nivel del discurso que tiene Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela sin duda. Es decir, la oposición es tan terrible que hacen quedar bien a Maduro. La oposición venezolana es espantoso. O sea, la burguesía venezolana es la burguesía más inútil del planeta. Siempre lo fue. Desde la tentación de las perlas, es decir, desde el robo de perlas que le hicieron los mismos pobladores ya de Venezuela, esa gente que luego fueron a llamarse mantuanos, definitivamente pues, se dedican al robo de las perlas y a partir de eso se crea una clase social en Venezuela opulenta, pero únicamente dedicada al robo, los mismos venezolanos. De manera que quien hable en Venezuela de que el imperio es el que ha robado a Venezuela, no. Hay una cultura dentro de Venezuela del robo de petróleo, del robo de caucho, del robo de los ingresos por cacao, y apenas apareció el petróleo, muchachos, ahí se sobaron las manos. Empezando por el mismo, que muy reivindicado por las tendencias de izquierda y nacionalistas de Venezuela, el señor Cipriano Castro, que es el periodo presidencial de Venezuela al que le toca descubrir el petróleo. No es que yo vaya a reivindicar después al que viene después, que se llama Gómez, un dictador, producto de esto que estoy diciendo. El pensamiento dicotómico llevaría a más de uno a creer que cuando yo cuestiono a la izquierda soy de derecha. Ellos no tienen nada más en la cabeza y ellos no tienen ni idea de lo que es pensar con métodos. Ellos simplemente pues compraron una tendencia como que si fueras aficionado del Barça o del Real Madrid. Y entonces van a ver solo aquello que promueve o afianza su pensamiento, no van a observar más allá. Y eso es la esencia del problema que el mundo tiene actualmente, que mucha gente no quiere asimilar en la realidad de los métodos y de cómo los poderosos actualmente en el mundo piensan de manera fenomenológica y hacen encuestas para saber qué productos venden y también promueven el socialismo.
para disminuir la profundidad de pensamiento, así como los digo. O sea, Carlos Marx no es ningún personaje segregado de ninguna universidades. Eso lo sé por gente que ha estudiado en Estados Unidos que me lo ha dicho. Y además que uno lo sabe. Si alguien fue estudiado por la famosa escuela de Chicago, los Chicago Boys, de la mano del señor Milton Friedman, ¿no? Dirigidos por el señor Milton Friedman. Si algo estudiaron ellos fue a Marx. Y todas las universidades neoliberales estudian al señor Carlos Marx porque él es el que les enseña, aunque esa no haya sido su intención, él es el que les enseña únicamente a ellos que tienen tiempo de leer textos tan mal escritos y tan largos, con tan poco talento literario, como los del señor Carlos Marx. Eso es simplemente, hay que analizar lingüísticamente, con herramientas básicas, a Carlos Marx y a otros escritores para que te des cuenta de su incapacidad de hacer resumen y esencialización. Él toma simplemente lo que le interesa de la historia para aprobar su pensamiento, igual que Hegel. Eso ya lo explicamos en un video muy polémico que puedes ver ahí, que tiene muchas visitas, tiene muchas vistas aquí en el canal o en el canal de TikTok, perdón. Pero creo que también lo publiqué en YouTube en los shorts. En todo caso, debemos tener claro que si quieres resolver tu problema psicológico, si quieres integrarte a la sociedad, si quieres aportar realmente algo útil, la metodología que debes aplicar fue la que apliqué yo durante 20 años, que no es buscar lo que aprueba tu discurso, es buscar lo que lo contradice para que se fortalezca. Y cuando de verdad hayas sobrevivido a un proceso de cuestionamiento de tu discurso y de tu propuesta, ahí debes plegarte, ahí debes enfocarte. Y eso es aplicar métodos realmente efectivos para que te integres a la sociedad sin perder tu individualidad, de manera que se resuelve la dicotomía entre lo colectivo y lo individual, que es en la que han pretendido concentrarse de manera más profunda, supuestamente más profunda, los mismos pensadores marxistas, dicotómicos y dialécticos. Podemos concluir con que la dicotomía es una enfermedad del pensamiento en la que muy difícil de concientizar, en la que cae el pensador dialéctico. Y que para resolverla debes conocer otros métodos. No andar simplemente citando autores. La cita de autores es una cosa muy simpática, muy bonita, muy agradable, que demuestra que has leído y entendido a ciertos autores. En el mejor de los casos, a veces ni siquiera. O sea, a veces se citan para que la gente crea que eres culto y ya. Si aprendes los métodos, además, puedes entender el fenómeno de la neurosis y la perversión, que con eso vamos a ir adentrándonos paso a paso y con método para descubrir cómo el conocimiento de métodos va a ser mucho más efectivo en la solución de cualquier patología o actitud que no comprendas de tu propia conducta. Porque los problemas fundamentales psicológicos tienen que ver con métodos mal aplicados, con métodos desconocidos. Y el psicoanálisis freudiano no hace más que buscar de hacer fortuna por parte de psicoanalistas que son propios de una clase media académica, sobre la base de la ignorancia de la gente, de la ignorancia de una clase media que no va a tener tiempo de reflexión profunda, ni de hacer lecturas durante el tiempo requerido, ni de falsear sus propios pensamientos. Entonces es una clase que está espiritualmente extraviada siempre. No cuenta con su tiempo, cuenta con el tiempo que le permiten empresas para mantener un estatus que ya le metieron en la cabeza como forma, como canon de evaluación. Y eso es un grave error, puesto que se trata de una cultura que apenas tiene 100 años. Lo que podemos decir cultura de clase media petrolera, masiva, apenas tiene 100 años. Y se ha establecido como normal una forma de vida esencialmente artificial y dependiente de los dispositivos de la ciudad, de la urbe. Y esto no es que yo esté en contra de la clase media. Esto es simplemente algo que yo voy descubriendo y que debo decir. Si quieres curarte, aprende métodos y busca los espacios desde los cuales tu pensamiento puede basarse en otra sensación. De manera que la clave de este video es la tecnología del espíritu,
para que te quede como regalo a las pocas personas que están viendo este canal de YouTube, es que el secreto para resolver cualquier problema de conducta está dentro de ti. Y si aplicas el método necesario, descubres ese secreto conectado con otros misterios de la naturaleza y se despliega la gran mecánica, y es que el pensamiento nace de una sensación. El pensamiento más correcto nace de una sensación que no es propiamente de placer, es una sensación que se establece en la diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo importante lo vas a poder atender en espacios como este. En la ciudad, tu mente no va a llegar nunca a atender lo importante. Siempre va a estar inconscientemente, fíjate que ahí la palabra sí aparece, no vas a ser consciente de que estás sometido a lo urgente de la realidad. Y entonces en ese caso la dialéctica es la que puedes pensar, porque es un nivel de profundidad intermedio. Para poder pensar profundamente, místicos, Kant, el mismo Hegel, para hacer todos sus recuentos, se han retirado a hacer estructuras. Entonces ya basta del tiempo en el que consideramos a algunos los genios que hicieron tal pensamiento. Te toca a ti, donde sea que estés, buscar espacios como estos para que puedas empezar a comparar las conclusiones a las que llegas en espacios como estos y en todo caso entre la gente, para probar que tus conclusiones llegadas aparecidas en ambientes como estos, donde está el retiro practicado por místicos y por chinos y por pensadores chinos como Lao Tse, para probar que estos sobrevivan a la falseación innata y propia que hay en la urbe, donde un montón de cosas distraen y si el pensamiento no es profundo y no te produce claridad y no te produce estabilidad y sensación de arraigo y de identificación, vas a distraerte. Pero si el trabajo bien hecho en estos ambientes fue bien hecho y llegó a conclusiones estables, cuando vayas a la ciudad, resulta que ofreces soluciones